Sido Santiago Liaudat. Santiago voy a dar sus referencias académicas, pero quiero decir un par de cosas en un introito que me va a llevar un minuto nada más. Santiago, digo, es magíster en ciencia, tecnología y sociedad, especialista en estudios latinoamericanos, profesor en filosofía, diplomado universitario en filosofía de la liberación, docente universitario en la Universidad de La Plata, pero el hecho de que Santiago se haga un tiempo para charlar con nosotros y muchos otros espacios de los medios de comunicación en distintos soportes, tiene que ver con el vasto trabajo en comunicación que Santiago realiza. Incluso ha creado, esto les quiero dar como dato por si a ustedes les interesa explorar un poco, ha creado, digo, sitios de contenidos para su propio canal de YouTube, el podcast Ideas en Jaque, que es interesantísimo, ¿no? Ha creado y articulado la comunidad, por ejemplo, de estudios en filosofía y liberación, la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, que reúne a más de 170 científicos y tecnólogos, que es una inmensidad, el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, y podría seguir contándoles. Entonces, me interesa siempre mucho lo que Santiago va compartiendo con toda la comunidad, y en esta oportunidad él plantea, ¿no? Qué es lo que vamos a charlar en principio ahora, que el próximo gran desafío es la ley de emergencia en ciencia y tecnología, y vamos a preguntarle por qué. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Clara, y a toda la audiencia de Tucumán. Muchísimas gracias por el tiempo, Santiago. Decía, vos en toda la vastísima producción si vos me permitís el término, quizás después me corrijas, no hay problema, de divulgador, porque estás haciendo esa tarea de algún modo, ¿no? Estás planteando una y otra vez que la solución de todo este escenario casi catastrófico que estamos viviendo en este régimen, pasa por acoplar mejor conocimiento y producción nacional. Entonces querría que vos desarrolles el concepto. Bueno, ante todo, gracias por supuesto por esta posibilidad de hablar con ustedes. Mira, hay varios niveles de esa pregunta. Una Sí. es, ¿a qué te referís con todo este desastre? Si es puntualmente la política de gobierno de Milei Mm, o a una cuestión más estructural que también vengo trabajando, que tiene que ver con el deterioro de la Argentina. En ambos sí. planos, igual, tu pregunta es pertinente. Por un Mm, lado, porque en el corto plazo, digamos, en relación con la política del gobierno de Milei, lo que hemos evidenciado es lo que denominamos un cientificidio, ¿no? Es una política decidida, planificada, de destrucción de las capacidades científico-tecnológicas nacionales. mm, Esto se ve transversalmente en todos los organismos del sector, desde el área nuclear, al área espacial, al CONICET, al Instituto de Tecnología Agropecuaria, al INTA, al INTI. Esto se ve en todos los organismos, es una constante la pérdida de capacidades en materia de recursos humanos, de aprendizajes institucionales, de deterioro presupuestario. Sí, hoy estamos en el piso histórico, por ejemplo, en inversión en ciencia y tecnología. Por lo cual, a esta problemática, y ahora voy a la segunda parte, a esta problemática más estructural de un país periférico como la Argentina, que es esta desconexión entre la ciencia y la tecnología local y las necesidades nacionales, regionales, etcétera, a esa problemática estructural que se venía abordando a partir de políticas científico-tecnológicas en gobiernos anteriores, a esa problemática se suma ahora este tremendo deterioro, con lo cual lo que tenemos es un empeoramiento desde todo punto de vista de esta cuestión tan compleja que es la relación entre producción de conocimiento y sociedad. mm, Entonces, hay un problema estructural que viene de antes, que no podemos por supuesto adjudicarlo exclusivamente a este gobierno, es un problema propio de los países periféricos, en los cuales muchas veces la producción científica queda desconectada de las necesidades nacionales. A eso se agrega entonces este escenario más de corto plazo de los últimos 2 años, en el que se produce un tremendo deterioro
del sistema científico. Con lo cual, por supuesto, la situación se agrava muchísimo, porque una cosa es plantearse un problema cuando vos tenés un sistema científico funcionando, con lo cual es un problema, si vos querés, de crecimiento hacia adelante, propositivo, donde lo que buscamos es mejorar la performance del sistema, y otra cosa es cuando la discusión se vuelve a la defensiva, una discusión de retroceso, de supervivencia, donde está puesta en discusión la misma supervivencia del sistema científico. Sí. Estaba pensando, Santiago, es cierto, por supuesto, y muy pertinente lo que vos señalás respecto de los problemas estructurales, que vamos a volver sobre eso, pero digo como objetivos, no sé cómo lo ves vos, cómo lo analizás, pero los objetivos centrales de estas verdaderas políticas de arrasamiento, de destrucción, ¿crees vos, en volver a primarizar a la Argentina en todos sentidos, pero nos enfoquemos en esto que estamos hablando, ¿no? En sus procesos productivos, en volver, si lo ponemos en términos político-ideológicos, a funcionar como una factoría, como una colonia? Mira, el punto es que nunca dejamos de funcionar como una colonia. Esto es lo más grave. El tema es que con las políticas libertarias se abandona la perspectiva de ser país. Esa es la gran diferencia. Nosotros venimos con un gran problema de arrastre de una economía altamente primarizada. Esto es una realidad. Ahora bien, políticas que abandonan la idea de un proyecto nacional, políticas que nos someten voluntariamente a los Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos e Israel, ¿no? Es el eje geopolítico del gobierno. En estas políticas desaparece la perspectiva de ser un país industrial, de ser un país con soberanía, de ser un país con identidad. Todo eso se licúa, desaparece, y por eso yo estoy diciendo habitualmente en las entrevistas que esto, más que un proyecto de país, es un plan de negocios. Esta gente tiene un plan de negocios y se está demostrando con cada escándalo que sale a la luz pública, ¿no? Desde el escándalo de Libra hasta las coimas de la Andís, hasta esta bicicleta financiera que está licuando los dólares del país. Esto a veces para el común de la ciudadanía aparece como algo muy lejano, ¿no? ¿Qué son las reservas? ¿Qué el Estado tomando deuda? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene todo que ver. Porque cuando el Estado toma deuda, como lo está haciendo esta gente, con un grado de irresponsabilidad absoluta, nos están endeudando una vez más, como ya hicieron en cada gobierno neoliberal, nos endeudan hasta la cabeza. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, porque esa plata por la cual nos estamos endeudando a cambio de ninguna obra pública, es decir, es deuda que no tiene una finalidad productiva, que no tiene una finalidad de infraestructura, que la única finalidad es sostener un precio artificial del dólar y una bicicleta financiera. Entonces, esta tremenda ola de endeudamiento luego aplasta al país, porque es plata que el Estado no tiene para invertir en infraestructura, para invertir en obra pública. Es plata que luego, o es deuda mejor dicho, que luego nos condiciona nuestra independencia, nuestra posibilidad de decidir nuestro destino, condiciona nuestras políticas económicas, nos tiene sujetos a organismos internacionales y básicamente al poder de Estados Unidos. Entonces, es tremendamente grave. Y si uno no puede adjetivar con más énfasis esto, ¿no? Si el gran problema de estos gobiernos, los gobiernos neoliberales, que fíjense que la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, es básicamente repetir la misma receta una y otra vez, la misma receta que nos condujo al fracaso. En el gobierno de Cambiemos, recordemos que nos endeudó en 45.000 millones de dólares con el FMI, y no surgió de ahí ni una sola escuela, ni un kilómetro de ruta, ni un puerto para la Argentina, nada. Lo mismo pasó en los años 90, donde descapitalizamos a la Argentina, privatizamos, extranjerizamos, ¿a cambio de qué? De tener la fantasía de un dólar barato, de que la gente podía viajar al extranjero, y es básicamente lo que está pasando ahora. Estamos de vuelta en una espiral de endeudamiento infernal. Fíjense ustedes cuántas escuelas ha inaugurado el señor presidente, cuántos jardines,
¿Cuántos kilómetros de obra pública? Nada. No han producido nada. Todo es para la timba financiera. Por eso esta es la locura en la que estamos metidos y nos va a salir muy caro. Esto es lo triste. O sea, entramos en un escenario de altísima vulnerabilidad, ¿no? Macroeconómica. ¿Por qué? Porque tenés un agujero fiscal que te lo da la deuda. Es decir, año a año te aplasta la deuda que ellos mismos generan. Entonces ahí es donde uno empieza a ver las motivaciones geopolíticas detrás de esto, ¿no? Porque evidentemente que el gobierno de los Estados Unidos decida destinar tanta plata al endeudamiento argentino, tiene que ver con que saben que de este modo nos tienen agarrados, nos tienen atados. Y fue lo que le pasó al Frente de Todos. Si ustedes recuerdan, la gran discusión en el gobierno del Frente de Todos era la renegociación del préstamo del FMI, que había sacado ¿quién? El gobierno de Mauricio Macri. Es decir, te condena al próximo gobierno a tener que estar en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad de los organismos que otorgaban el préstamo a gobiernos de signo contrario, ¿te das cuenta? Claro, esta es la tragedia en la que estamos metidos. Sí, sí. Que para colmo, bueno, esto simplemente como observación, pero quiero avanzar un poquito más a nivel de conceptual. Digo esto como observación. Que para colmo, es tan cierto lo que vos decís respecto de esa suerte de encerrona, digamos, en la que estuvo sumido el Frente de Todos, ¿no es cierto?, en su turno de gobierno encabezado por Alberto Fernández, pero con el agravante, ¿no es cierto?, de que en estas situaciones, me parece a mí, en estas situaciones límites tan extremas, no nos podemos dar con el lujo de tener buenos modales, ¿no es cierto?, y jugar a socialdemócratas, porque está planteada, por ejemplo, este endeudamiento por generaciones que están haciendo esta gente, y entonces, bueno, si logramos reconstruir y ¿no es cierto?, y poner en marcha un gobierno progresista, nacional, popular, habrá que tomar decisiones duras, muy firmes, muy claras, porque con el ademán socialdemócrata no hacemos nada. Así no fue, lamentablemente, es lo que a mí me parece. Ya, absolutamente. Ayer justo, el domingo, el sábado, recorría el espacio de la memoria ahí en la ex ESMA y veía las marchas de la resistencia de las madres y las abuelas, ¿no?, en los años 80 y 90, y el lema era el no al pago de la deuda externa, ¿no? Por supuesto, acá el gran problema que tenemos en este momento, a diferencia de aquel, era que aquel era la discusión de la deuda tomada por un gobierno de facto, ¿no?, por la dictadura militar. Claro. Hoy el gran problema que tenemos es que la deuda está siendo tomada por un gobierno democráticamente electo, ¿no? Claro. Por supuesto, ahí tenemos que entrar a hilar más fino en relación a el papel del Congreso en esas deudas, porque según la Constitución argentina, el Congreso tiene que aprobar el endeudamiento. Entonces ahí creo que hay que profundizar en los vericuetos legales que nos permitan defender mejor la posición argentina frente a estos organismos internacionales que tienen un tremendo peso en relación con la posibilidad de daño, ¿no?, y de castigar al país en el caso de que un país se vuelva díscolo y decida no pagar. Entonces creo que vamos a un escenario altamente complejo. Por supuesto, uno desearía decir o poder llegar al gobierno y decir no pago la deuda, ¿no? Evidentemente eso no es tan fácil. Entonces por lo menos lo que tenemos que lograr es una posición de soberanía, una posición de autoafirmación, de firmeza en la negociación, una posición que evidentemente tiene que ser incluso más fuerte que la que se tomó durante el gobierno del Frente de Todos, donde se puso en discusión este punto. ¿Por qué Martín Guzmán había negociado como negoció? ¿Se acuerdan, no?, que fue el principio de una ruptura al interior del Frente de Todos que marcó toda la segunda etapa de ese gobierno. Entonces, evidentemente es preciso negociar con mucha fuerza. Lo que se cuestionaba fuertemente a aquella negociación era que el contexto de pandemia habilitaba para negociar condiciones más favorables, ¿no? Efectivamente yo creo que se perdió una oportunidad en ese sentido. Y una deuda como la del FMI de Mauricio Macri, que violaba estatutos
internos del FMI, ¿no? Es decir, podías vos, apelando a esos elementos, decir, yo no reconozco eso que ocurrió ahí, ¿no? En el caso actual del nuevo endeudamiento, sinceramente no sé bien la parte legal, cómo combatir, ¿no? En ese plano. Sí, sí. Entiendo que la del 2018 ya es más difícil porque fue revalidada por el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Con lo cual vuelve más difícil aún decir no me voy a hacer cargo de esa deuda que yo mismo renegocié en el 2020-2021. O sea, es un tema muy, muy, muy complejo. Pero lo que es seguro, que necesitas un gobierno con una mirada soberana, que necesitas un gobierno que entienda que primero está la defensa de lo argentino, de nuestra población, de nuestros recursos, de nuestro territorio, de nuestra patria, y que desde ahí se negocia. No primero está el capital internacional, el capital financiero, y luego veo si algo queda para la población. O sea, invirtiendo eso, yo ya doy una señal muy clara hacia adentro y hacia afuera de cuáles son mis prioridades. Sí. En ese sentido quería volver, Santiago, a esto que vos planteas de la ley de emergencia en ciencia y tecnología. Como voy a recordar simplemente, como la ley de emergencia pediátrica, la ley de emergencia para personas con discapacidad, etcétera, porque hablan de todo un sector, porque tengo la impresión de que lamentablemente son tantos los frentes de saqueo y de destrucción que forzosamente los trabajadores y trabajadoras del INTA, por un lado, del INTI, del CONICET, me olvidé del financiamiento universitario, es como que se está haciendo una lucha sectorial, ¿no es cierto?, por sector, me refiero. ¿Cómo te la imaginás a esta ley de emergencia en ciencia y tecnología? Mira, a ver, es una zanahoria y busca generar un hecho político. Sabemos que este gobierno no va a cumplir esa ley si es que se aprueba, así como no va a cumplir la ley de financiamiento de las universidades y no va a cumplir la ley pediátrica, la ley Garraham, porque lo ha dicho. O sea, por eso se está avanzando en una moción de censura de parte de diputados de la Nación para destituir al jefe de gabinete en caso de incumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, la Constitución faculta al Congreso a destituir al jefe de gabinete y el gobierno respondió diciendo que si el Congreso destituye al jefe de gabinete, Guillermo Francos, ellos lo vuelven a designar al día siguiente. Te das cuenta que no hay ninguna expectativa de parte de este gobierno de que cumpla ninguna ley de financiamiento, es más, te diría de que cumpla ninguna ley, punto, porque además es un gobierno que está en la ilegalidad en un montón de planos. Ahora bien, dicho esto, por supuesto que vamos a luchar y estamos luchando por la ley de emergencia en ciencia y tecnología, que fíjate, ¿sabes lo que dice la ley? La ley dice que hay que cumplir la ley de financiamiento. Claro. Hasta da un poco de risa si no fuera triste. O sea, claro. Es una ley por la cual estamos luchando, que dice que hay que cumplir la ley de financiamiento que votó el mismo Congreso en 2020, Claro. donde se establece un financiamiento incremental de la ciencia y la tecnología hasta llegar al 1% del PBI en 2030. O sea, estamos planteando una ley para que se cumpla otra ley que está vigente y fue aprobada por el Congreso. Te das cuenta que es un hecho político de denuncia que busca poner sobre la mesa la situación dramática que vive el sector de ciencia y tecnología, un sector que, de continuar estas políticas, corre franco peligro de desarticulación y desaparición, porque esta es la realidad que se están enfrentando distintos organismos. Ya muchas áreas están disolviéndose, ¿no? Hay organismos enteros como la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología que está prácticamente destruida. Se han perdido un 60% de su personal, han perdido un 80% de sus recursos, o sea, realmente es un estado dramático. Sí, pero bueno, coincidiendo, habrá que insistir y así como es cierto lo que vos decís, básicamente esta gente no piensa cumplir absolutamente con ningún marco de legalidad democrática, porque no les interesa, porque en su ADN no está. Es así de simple, dramático y trágico, pero por eso insisto desde acá todos los días en que estas elecciones de medio término ahora
ya nos falta menos de un mes, van a ser mucho más importantes de lo que quizás pensamos, en el sentido del recorte y el pronunciamiento ciudadano, el recorte de poderes en el Congreso, digo, ¿no es cierto?, y de pronunciamiento ciudadano. No sé cómo lo ves vos. Mira, la elección de medio término del 26 de octubre es una batalla decisiva, es decisiva, porque 2 años más de este gobierno realmente nos va a dejar en una situación de extrema fragilidad. Entonces, yo creo que hay que avanzar en una derrota legislativa del gobierno, en un triunfo de fuerzas opositoras, en particular de fuerzas que planteen con claridad la necesidad de un proyecto de país alternativo, con énfasis en la soberanía, en la producción, en el desarrollo, con un sentido patriótico muy claro. Y creo que de lograrse una derrota legislativa significativa, ya lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, si el presidente Milei es derrotado, no va a llegar la ayuda del Tesoro que ellos habían definido, y si esa ayuda del Tesoro no llega, se les descalabra toda la situación económica. Por lo tanto, yo creo que tras una derrota legislativa del gobierno, y hay que trabajar en ese sentido, hay que avanzar en el Congreso con un juicio político al gobierno, ¿no? Esta es al presidente. Sí. Esta es mi opinión. Creo que están dadas las condiciones siempre y cuando las urnas en octubre se expresen en el sentido en que se han expresado las urnas de Buenos Aires, ¿no? Sí, Así que creo que es muy importante, porque 2 años más de esto no sabemos a dónde puede parar, sobre todo porque están desesperados, saben que la economía no les está cerrando, los números cierran, tuvieron que volver a endeudar el país, ahora lo que hicieron, lo último de las retenciones fue un manotazo de abogado, que detrás se escondió un negocio impresionante para un grupo de 5 exportadoras de cereales, que se embolsaron el 80% de las retenciones cero, afectando a los productores argentinos en beneficio de un puñado de grandes exportadoras internacionales. Esto es lo que está pasando. Entonces el Estado en 3 días se perdió de recaudar 1.500 millones de dólares. Eso que el Estado se perdió de recaudar equivale a todo el presupuesto de ciencia y tecnología de la Argentina. Claro. En 3 días el gobierno transfirió en materia de impuestos no cobrados, ¿no?, las retenciones, transfirió 1.500 millones de dólares al sector privado internacional. ¿En detrimento de quién? De todos nosotros, porque es plata que no llega a escuelas, que no llega a hospitales, que no llega a los caminos, que no llega a la ciencia y la tecnología, es plata que ya no disponemos los argentinos. Entonces, esto es lo que va a suceder potenciado si el gobierno continúa y si la sociedad le da crédito para que continúe. Por eso es tan importante las elecciones de medio término de octubre, para poner un freno a esta barbarie. Bueno, vamos a seguir militando, trabajando, informando, sobre todo informando, ¿no? Y siempre tengo la esperanza de que la sumatoria de voces, la multiplicidad de voces, que es lo que estamos haciendo aquí, al fin y al cabo, ayuden, sean un aporte más. Santiago, muchísimas gracias, Bueno, adiós y saludos a Tucumán, que hace mucho que no ando por allá. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Abrazo. Hasta pronto. Chau. Hemos estado conversando con Santiago Liauda, más claro, imposible. Nosotros nos tenemos que despedir.